Bueno, ya estamos en el segmento de UCI Economía y estamos aquí con Eloy Durán, que es el capo, pero de los buenos, no estos capos que habló Jaime Antezán, capo de los buenos, de los estudiosos. Eloy, ¿qué temas nos tienes hoy día? Hoy día hablaremos un poquito de las medidas económicas y de las perspectivas para la economía del país. Respecto a las medidas económicas, podríamos dividir esto en tres partes. El gobierno, en el discurso de investidura del primer ministro el 2 de abril, estableció 5 lineamientos de política general para su gobierno. Las medidas anticorrupción, la estabilidad institucional, el crecimiento económico, el desarrollo social y la descentralización. Y en ese marco han salido 3 grupos de medidas. Algunas que ya se aprobaron vía decretos supremos, por ejemplo, la declaración de intereses, la ley de lobbies, la extinción de dominio. Otras que fueron presentadas por el presidente el 28 de julio, 6 normas referidas a la reforma del sistema judicial y finalmente 4 que estaban contempladas en la política general, que son las que acaban de presentar para la moción de confianza, ¿no? Referidas al Consejo Nacional de la Magistratura, al referéndum, a la reelección de los congresistas, a la bicameralidad y al financiamiento de los partidos políticos. Entonces, digamos, en ese sentido hay coherencia en lo que está planteando el gobierno, ¿no? Los peligros podrían venir por el lado de la oportunidad, ¿no? Y además las formas, ¿no? Esto se planteó desde marzo a abril. Hoy día se cumplen 180 días del gobierno, casi la mitad del año, y seguimos con la misma idea original, ¿no? Pero no se contemplaba en aquel momento que esto iba a ser generador de esta confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Entonces esa es la situación con la que nos encontramos ahora. Este fin de semana vencía la delegación de facultades. El gobierno había sacado hace unos días medidas de carácter tributario, referidas a IGB, referidas a renta, una norma antielusión, un impuesto selectivo al consumo en casinos y tragamonedas. Y en el aspecto económico sacó algunas normas referidas a la mejora de la programación multianual en el sistema de inversión pública. Algunos ajustes en los sistemas de presupuesto, de contrataciones, de tesorería, de contabilidad y la creación de un nuevo fondo de inversión pública territorial que reemplaza al FONIE y al FONIPREL. Sí. ¿Cómo se llama? Fondo de Inversión para el Desarrollo Territorial. Entonces, digamos, el gobierno cumple ya con lo que se había propuesto y nos encontramos en la coyuntura actual. ¿Cuáles serían las características de esa coyuntura actual? Todas estas normas que han salido a nivel de ley tienen que ser reglamentadas en 60 días. El Ejecutivo va a distraer esfuerzos para aprobar los decretos supremos, resoluciones ministeriales y en algunos casos directorales que desarrollen estas normas que se han aprobado en estos días. Ahí distraemos esfuerzos, pero es importante. En segundo lugar, este desarrollo viene aparejado en el Congreso con la discusión de algunas otras normas, las que hemos conocido en estos días. Y este distraer esfuerzos del Ejecutivo, como esta confrontación, que también distrae esfuerzos con el Legislativo, lo que va a ocasionar es que no nos concentremos en lo importante, que es el desarrollo de la política económica. ¿Qué otra característica encontramos? Segunda característica. Los equipos técnicos de las entidades del Gobierno Nacional no están afiatados. En lo que es la reconstrucción, están ejecutando menos del 30% de los recursos y en lo que es la inversión pública general, 36% de los recursos. En estos días, el Gobierno Nacional está congelando 675 millones, los va a sacar del presupuesto, pero con eso la inversión pública sube a 38%, y no tenemos muchas expectativas de que lleguemos al final del año a ejecutar 80%, 75% del presupuesto. Se viene el presupuesto complementario ahora en octubre, ¿cierto? Puede haber algunas medidas ahí. Pero si no hay ni ejecución, ¿por qué le damos más plata y encima se están yendo los gobiernos locales y regionales? Mira, eso está pasando con la reconstrucción. O sea, exactamente al día de hoy la reconstrucción ha ejecutado 20% del presupuesto. Los gobiernos locales, que están ya de salida, han ejecutado 6% del presupuesto.
15% los gobiernos regionales y los ministerios casi 30%. Pero, ¿qué perspectivas tenemos para los siguientes meses? Bueno, estamos de salida en los gobiernos locales y regionales. En el caso de los gobiernos regionales estamos distraídos en la primera vuelta y probablemente en la segunda vuelta electoral, y los equipos del gobierno nacional todavía no se consolidan. En esa coyuntura va a ser un poquito más difícil desarrollar la gestión. En el caso de los gobiernos regionales y locales, ellos asumen en enero y tienen que hacer 22 instrumentos diferentes, ¿no? Tienen que cambiar el PMI, tienen que cambiar el Ahora, el presupuesto. problema, Eloy, es que cuando entra el nuevo funcionario se demora aproximadamente 6 meses. O sea, sumado a la poca ejecución de este año y a la crisis, se nos va a venir las nuevas autoridades, que ninguna es reelegida, Así es. con desconocimiento de la gestión pública, y que creo que habían dado un número de cuánto demoraba esto para la ejecución del gasto. Tendremos, por lo tanto, un 2019 también complicadísimo. Sí, lo has dicho bien. O sea, en promedio son 6 meses los que demora una entidad de gobierno nacional, regional y local en entrar de lleno al desarrollo de su gestión. Pero esto puede ser más rápido, puede ser en 3 meses, puede ser en 9 meses. Digamos, en el caso más optimista, ¿no? En 3 meses la gestión regional local ya está mejor preparada. En 3 meses ya debió aprobar estos 22 instrumentos. ¿Cómo los va a aprobar si no tiene la preparación previa, el conocimiento anterior, ¿no? Más aún, estas normas están cambiando, ¿no? La ley de contrataciones volvió a cambiar el domingo, ¿no? Entonces, ya cuando ellos asuman ya habrá reglamento nuevo y tendrán que acogerse a la nueva ley. Entonces, eso va a agregar para el 2019 también una complicación adicional. A nivel externo, ¿qué factores tenemos? A nivel exógeno. Uno, el niño, ¿no? Se viene, ¿no? Se viene un niño y... Mira, el niño ahorita no se sabe si va a ser débil o moderado, pero ya apareció la probabilidad, ¿no? Y está pasando de débil a moderado. Esperemos que esto no prosiga en esa dinámica, ¿no? Porque además la probabilidad de que sea un niño entre débil y moderado ya es 70%, ¿no? Es bastante probable. Y eso va a añadir alguna complicación más al desarrollo de la inversión y la gestión en general. Por otro lado, tenemos en América Latina y Europa una leve desaceleración del crecimiento económico, alrededor de 1 punto porcentual. Pero la preocupación es China y Estados Unidos, que parece más o menos lo que pasa acá, ¿no? Estados Unidos se pelea con China, China responde, contraataca a Estados Unidos. Ahí la tasa de crecimiento de un año a otro va a bajar más de 2% en cada uno de estos países. Y un año más y baja 1,5 más adicional. Con esto, nuestros socios comerciales demandan menos productos del Perú. El Perú va a tener menos mercado, menos exportaciones. El panorama económico ya no es tan favorable como antes, ¿no? Entonces tenemos el periodo de aprendizaje, tenemos el conflicto político y tenemos el mercado internacional menos favorable que antes. Vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para que la economía del país se mantenga en buen nivel. Y con eso la economía de los peruanos, ¿no? No tenemos buenas referencias ahora de lo que está pasando con el ingreso, lo que está pasando con el empleo. Entonces la gente ya siente que estos factores externos, que antes no le importaban porque la economía iba por otro camino, ya le comienzan a importar más porque sí le están comenzando a afectar, ¿no? Ok, Eloy. Bueno, yo te agradezco. Esperemos tocar otro tema interesante. Me gustaría ver cuánto nos cuestan las elecciones, para que la gente empiece a darse cuenta de que es importante que elija bien, porque si no, estos procesos nos salen caros. ¿Cuánto nos va a costar el referéndum? ¿Cuánto cuesta la segunda vuelta en los gobiernos regionales? Un tema interesante a tratar para la próxima semana. Sí, correcto. Estamos a 2 semanas y media, ¿no? Y habría que ver en una encuesta cuánta gente sabe si es miembro de mesa o no. Cuánta gente sabe si va... cuál es el lugar de la votación, o los candidatos que se están presentando en su jurisdicción, ¿no? ¿Cuánta gente piensa ir a votar? Así es. ¿Y cuánto vamos a invertir nosotros para que la gente pueda ir a votar? Nos quejamos mucho de que es la plata en nuestros impuestos y todas las cosas. Ok, vamos a contratar a un alcalde, o vamos a contratar a un gobernador regional. Ok, hemos revisado el currículum, hemos evaluado a esta persona, eso lo vamos a ver la próxima semana con
con Eloy Durán en el bloque de UCI Economía. Eloy siempre con las cosas claras. Y ustedes pueden a través de las redes sociales también sugerir los temas. Oye, yo quiero ver este tema de economía en mi casa, quiero ver un tema de tarjetas de crédito, quiero ver un tema de tasas de interés, qué banco me conviene, qué banco no, cómo me invierto la gratis. Eloy Durán sabe todo lo que usted necesita, señora, señor, chico, joven, cómo te financian los estudios. Eloy Durán sabe todo, pues, todo sabe. Hay que eliminarlo porque sabe demasiado. Vámonos a un corte y regresamos con UCI Deportes con Anthony Astocondor.